Bueno, Pablo, ¿qué reflexión te merecen las últimas declaraciones de la ministra Silva respecto de la nueva escuela rionegrina y la posibilidad de implementación que anuncia la ministra estos días? Bueno, en realidad tenemos que ser sumamente claros, no solamente hacia los trabajadores de la educación, sino hacia la comunidad, hacia la sociedad rionegrina. Eh, lo que está afirmando la ministra Silva y otros funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro en los últimos días, en pleno mes de enero, realmente esto es una verdadera estafa hacia la comunidad. Eh, Nosotros durante todo el 2016 veníamos manifestando no solamente que no era una reforma con consenso, sino que los pilares de esta reforma se centraban en dos. Uno era vaciar curricularmente la escuela secundaria y la otra hacer una reforma laboral sin precedentes, ajustando en la espalda de los trabajadores de la educación. Estos dos pilares siguieron avanzando y entre gallos y medianoche, el 29 de diciembre, aprobaron resoluciones que tienen que ver en avanzar hacia este vaciamiento de la escuela secundaria. Esa es la primera estafa que tiene que ver con este proyecto de reforma. Pero la segunda estafa, y creo que ya habla de una debilidad muy importante por parte de la ministra de Educación, es que su proyecto, el que quiere llevar y el que quiere impulsar y con el que quiere, entendemos nosotros, ya comenzar su campaña dentro de la órbita del Ministerio de Educación Nacional, porque es una reforma para presentar al Ministerio de Educación del Gobierno Nacional y ante los organismos financieros internacionales, tiene que ver con que ha comenzado a mentirle directamente a la comunidad. La figura del recursado, como ha manifestado, no existe, es inexistente en esta nueva escuela secundaria, y esto obviamente habla a las claras que es un proyecto que no está teniendo consenso social y ha tenido que desesperadamente salir a desinformar básicamente a los padres, a las madres, a los estudiantes. Entonces, alertamos de esta situación, explicaremos por qué decimos que no existe la figura de los estudiantes que tengan que recursar, que no es un sistema equivalente al universitario como ha manifestado, que realmente nos preocupa porque quieren invisibilizar problemáticas como la deserción, como la repitencia, que se deben abordar pero no invisibilizándola, y que obviamente sin duda el gobierno quiere solamente una reforma que le permita presentar ante los organismos financieros internacionales, que son los que lamentablemente financian la educación pública, presentar estadísticas y no solucionar y llevar adelante un proceso de reforma y de transformación que es muy necesaria en la escuela secundaria, pero no de esta manera y no esta reforma. Sinceramente nos preocupa sobremanera porque quieren hacer de la escuela secundaria un tránsito, un mero tránsito, y bueno, por supuesto que mientras un pueblo esté con menos conocimiento, menos empoderado va a estar y más fácil de dominar por parte de los gobernantes. Fabián Oliva, profesor de Historia de CEN 120, ¿qué espacios de participación real considerás que se generaron para debatir la implementación de esta reforma tan profunda? Bien, durante todo el año 2016 solicitamos de las distintas comunidades educativas acá en Cipolletti y desde UNTER Cipolletti espacios concretos de participación presenciales, espacios en las propias escuelas, los cuales el Ministerio ha dado muy pocos espacios, y en esos pocos espacios los aportes que se han hecho desde las escuelas nunca fueron respondidos ni tomados en cuenta. Ahora la ministra y el Ministerio sale a publicitar un proceso de participación virtual en enero, cuando la presencia de estudiantes, padres, madres y docentes es mínima, y es un proceso de participación para mentir o para ocultar información, y no dice nada. ¿Qué te produce como docente con años en el aula la idea de que la ministra no haya podido debatir esta reforma y lo haga respondiendo virtualmente preguntas en las redes sociales a los usuarios de internet simplemente? Creemos que es una estrategia que tiene el Ministerio para no responder. La cuestión, por ejemplo, de la repitencia, tenemos que ser sinceros, si bien la repitencia no soluciona
los problemas. El proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en las escuelas es multidimensional. Y el Estado tiene que garantizar todos esos espacios y poner recursos en distintas instituciones para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje multidimensional sea concreto y se garantice. Como el Estado ha sacado recursos económicos, recursos humanos de distintas instituciones para atender las problemáticas de la familia, las problemáticas de los adolescentes, de los jóvenes, y solamente plantea un tránsito de los estudiantes en la escuela, y por eso es un proceso ficticio, falaz, de que se atienden todas esas problemáticas, ¿sí? Solamente el chico transita en la escuela, está en la escuela, pero el problema de fondo que tiene que atender el Estado no se soluciona. Por los años de experiencia que tenés en el aula, ¿crees que lo que la ministra anuncia podría llegar a solucionar de algún modo o solventar de alguna manera el problema? No, para nada. Por eso decimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es multidimensional. Con la repitencia decimos que no se soluciona el problema repitiendo que el estudiante o la estudiante repita, pero debe ser atendido de distintas formas por parte del Estado, esa problemática que tiene la persona, ya sea una problemática en la familia, la falta de trabajo, la falta de alimentación, los problemas en el barrio, el contexto. Eso el Estado no se está atendiendo, entonces hace que solamente el chico transite en la escuela, que esté en la escuela, que sea una promoción etaria, ¿sí? Que los contenidos, los conocimientos que no se lograron aprender en un año se vayan trabajando en el año siguiente, y eso creo que es un trabajo, el enseñar y aprender es un trabajo colectivo, se aprende con el otro y con otro, y la propuesta del gobierno es que sea una trayectoria individualizada, y el trabajo de docente y la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes es un trabajo colectivo. Bessie Canale, profesora de lengua del CEM 15, la ministra habla del recursado de los alumnos y lo plantea de manera análoga al alumno universitario. ¿Qué reflexión te merece de tu experiencia en el aula? En primer lugar, ninguna de las resoluciones que hasta ahora se han venido trabajando, que han emanado del Ministerio de Educación, contempla la figura del recursado. En ningún momento se habla de recursado. Sí se habla de las trayectorias. Esto implica que aquel conocimiento que el alumno no logró aprender, deberá aprenderlo en los años siguientes con los profesores subsiguientes que tenga a lo largo de su trayectoria por la escuela, de su tránsito por la escuela. Esto implica que en algún momento del año, o sea, en algún momento de su trayectoria en la escuela, el profesor se va a encontrar en el aula con estudiantes que van a tener distintos grados de aprendizaje y distintos contenidos no aprendidos. Materialmente es imposible llevar adelante un proyecto de esas características, porque estamos hablando de aulas de alrededor de 25 o 30 alumnos, donde cada uno va a tener algún aprendizaje pendiente, algún aprendizaje que no ha completado y que va a tener que completar, diferente del compañero. Y es como decía recién Fabián, si la clase es un trabajo colectivo, implica un aprendizaje colectivo, estamos atomizando la clase. Estamos diciendo que cada uno de los estudiantes va a estar en su banco con su propia trayectoria, con sus propios aprendizajes a incorporar. Es materialmente imposible llevar adelante un sistema como este. ¿Crees que es honesto pedagógicamente plantear esto de la manera en que se está haciendo? No, absolutamente, porque está hablando de un sistema de recursados que no existe. No hay recursado tal como está planteado hoy por hoy en la nueva escuela rionegrina. ¿A qué atribuís los anuncios de la ministra en tal sentido? Bueno, obviamente la escuela rionegrina tal como se está planteando no tiene el consenso ni entre los docentes ni entre los estudiantes y claramente no lo tiene frente a la comunidad. Entonces está tratando de buscar alguna forma de hacerla más agradable a los ojos de la comunidad, pero no tiene ninguna base material. ¿Podría hablarse de una estafa educativa directamente? Absolutamente.